Las buenas startups viven normalmente de su propiedad intelectual. En las corporaciones muchas veces dedican 5 minutos para hacer un brainstorming rápido y 55 días filtrando propuestas que no encajaban. El factor vergüenza viene porque es una necesidad visceral del directivo a expresar hacia afuera que tiene una incapacidad. Claro, muchas veces una corporación, una empresa puede expresar al aire un problema que tiene, pero no expresar la anatomía o el contexto del problema. Algo que pasa muchísimo, que es el silencio administrativo. El miedo es natural y es algo que hay que llevarlo y acompañarlo con empatía, ¿no? Y con humanidad. Bienvenidos a No Surrender, el podcast donde entrevistamos a emprendedores y a personas del mundo de la innovación. Somos Julia y Aleix, del equipo de Debify, la fintech encargada en cancelar deudas. Hoy con nosotros tenemos a Simon Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenos muchas días. gracias. Tu trayectoria se centra más en el diseño de producto de videojuegos y ahora estás en un área de ayudar a grandes corporaciones en la parte de innovación. Queremos que en este episodio nos cuentes más un poco todo esto. Y sobre todo tratar ciertas verdades incómodas, como que muchas empresas no fallan por falta de ideas, sino por falta de concretar bien los retos. En este podcast siempre empezamos con una serie de preguntas rápidas, son 3, voy a empezar yo. Y la primera sería que ¿cuál es el fallo más común? ¿Elegir malas soluciones o definir mal el problema? Totalmente definir mal el problema, ¿vale? O sea, Einstein decía que si tenía una hora para salvar el mundo, dedicaría 55 en definir el problema y 5 en resolverlo, ¿vale? Yo creo que en las corporaciones muchas veces dedican 5 minutos para hacer un brainstorming rápido y lanzar, y 55 días filtrando propuestas que no encajaban. Lo siguiente es, ¿qué síntoma en 30 segundos te delata de que este reto está mal planteado? Pues los adjetivos, ¿vale? Básicamente, si se utilizan adjetivos como futurista, innovación, sostenibilidad, no hay manera de accionarlos, ¿vale? La innovación necesita sobre todo verbos y sustantivos. Si se usan adjetivos, es una carta a los reyes, no es un reto. ¿Y cuál dirías que es el coste real de un reto vago? ¿El tiempo, el dinero o incluso la reputación interna? Totalmente la reputación. El tiempo y el dinero al final se pueden recuperar. Pero la reputación, la percepción del ecosistema de emprendedores o de startups o de hubs de innovación que vean que la corporación no ha hecho bien los deberes, va a llevar tiempo que alguien se quiera acercar para querer colaborar con ellos. Cuéntanos para aquellos que no te conocen quién eres y bueno, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Simon Lee, yo me dedico a muchas cosas, pero podríamos resumir que tengo 2 actividades principales. Soy fundador de un programa de incubación que es GameBCN, quizás el más longevo que hay en el sur de Europa, ya lleva 11 años y ayudamos a crear empresas de videojuegos. Es más, mi experiencia anterior viene del mundo de los videojuegos, ¿vale? Un mundo totalmente lleno de KPIs y métricas, que es algo que yo creo que en las conversaciones de hoy nos van a acompañar. Y mi actividad principal es Península, una consultora de innovación corporativa, donde ayudamos a empresas y gobiernos a mantenerse relevantes en este mundo tan cambiante. Y adicionalmente, por último, soy profesor de innovación corporativa en una escuela de negocios aquí en Barcelona. La verdad que es una trayectoria muy interesante y bueno, para empezar, como no, nos gustaría hablar sobre el concepto de la innovación, porque he tenido el placer de leerme el white paper y citas una paradoja brutal que, bueno, con vuestro permiso la voy a leer. Y bueno, la cita es: la mayoría de líderes dicen que la innovación es vital, pero casi nadie está satisfecho con los resultados. Entonces, bueno, queremos que nos cuentes un poco esta cita que comentas y luego por qué crees que existe esta brecha y cómo sea un relato mal escrito. Todo el mundo, si leéis cualquier prensa económica, veréis que todo el mundo habla de innovación, todo el mundo hay que innovar, pero la realidad ¿cuál es? Y esto viene en un informe de McKinsey de este enero, o sea, muy, muy reciente, que el 86% de los líderes corporativos dicen que la innovación es crítica y vital para su empresa, pero solamente el 6% están contentos con los resultados de las acciones de innovación. Un poco, aquí está la brecha, ¿no? O sea, sabemos que es importante, pero muy pocos están contentos o satisfechos con lo que está resultando. Yo siempre digo que esto es un poco como un concurso de belleza donde recibes 200 PowerPoints muy bonitos, ¿vale? Pero la brecha está básicamente que para definir muy bien la innovación necesitas quizás más un Excel que no un PowerPoint. Entonces esta distancia entre el PowerPoint y el Excel es donde está la brecha, donde digo yo, ¿vale? Porque al final
pasas mucho tiempo filtrando muchos PowerPoints de cosas que no te resuelven el problema. No sé si podrías darnos un ejemplo típico de un reto mal escrito. Pues por ejemplo, un reto típico que vemos, ¿no? Un ejemplo, ¿eh? Queremos ahorrar tiempo en el almacén, en nuestra planta de logística y reducir la huella de carbono, por ejemplo. Esto es un reto bastante mal escrito, más que nada porque es muy aspiracional, ¿vale? Y no entra un poco no se integra en la operativa de la empresa. O sea, por ejemplo, este reto, pues bien escrito, ¿qué sería? Pues queremos reducir el tiempo de espera de los camiones en nuestro muelle número 5, de 45 minutos que es ahora a 5 minutos. Y que a la vez no tenga que cambiar la estructura del edificio o de la infraestructura y sea compatible, pues yo qué sé, con el sistema de información de la empresa, el ERP, el SAP 4.0, por ejemplo. ¿Vale? Esto sería un reto que lo puedes manejar y lo puedes abordar. Lo demás es muy aspiracional. Lo que quiero decir es que muchas veces la innovación es una aspiración estratégica que viene de los líderes, pero es difícil de traducir en la operativa. También mencionas mucho la parte de la psicología del silencio y también el factor vergüenza, porque son unos temas que parecen muy humanos, pero tú lo llevas a la parte corporativa. Cuéntanos un poco sobre esto. El factor vergüenza es muy humano, como tú dices, pero al final las empresas son comunidades de personas, ¿no? Quiero decir, y al final la suma de estas necesidades humanas pues es lo que conforma la empresa. El factor vergüenza viene porque es una necesidad visceral del directivo a expresar hacia afuera que tiene una incapacidad, ¿vale? Digamos que en las corporaciones muchas veces pues tú tienes que demostrar que eres capaz de llevar tu división, tu departamento, que llevas tu planta claramente abierta, ¿no? O sea, claramente eficiente. ¿Qué ocurre? Que esta vergüenza viene cuando tienes que admitir que hay algo que no sabes, porque da esta sensación que no tienes controlada tu parte o tu responsabilidad, ¿vale? Y estos líderes pues prefieren cronificar este problema y convivir con este problema, pero en silencio. ¿Y qué comportamientos concretos ves cuando aparece esta vergüenza? Esta vergüenza muchas veces, claro, obviamente no te van a decir, siento vergüenza, ¿no? O sea, no te lo expresan, ¿no? Pero podríamos decir que algo muy distintivo es cuando entramos en lo que llamamos el maquillaje de los datos, ¿vale? Maquillaje de los datos quiere decir que, este dato no lo tengo, o este dato lo tenemos que buscar, o este dato está en este departamento, o quizás hay un silencio administrativo muy largo para darte este dato, ¿vale? Aquí es cuando puedes entrever síntomas de vergüenza. Y ahora bajando un poco a una situación real, imagínate que estamos en un comité, en una reunión, dinos qué podríamos hacer y qué no deberíamos hacer. Si estamos en un comité, pues por ejemplo, imaginaros, son las 9 de la mañana, un lunes, y el director de operaciones dice la cadena de montajes ha parado 3 veces esta semana. ¿Vale? Entonces, la respuesta lógica, ¿cuál sería? Bueno, hay un problema en los sensores, en los equilibradores, el departamento de mantenimiento está en ello y lo vamos a arreglar. Pero lo que no se dice, ¿no? Lo que subyace es, este problema lo tenemos desde hace 2 años, este problema con estos sensores nos acarrea 50.000 euros de gasto a la semana, pero que está anonimizado en la cuenta de resultados como gasto operativo y entonces nadie dice nada porque es algo que se podría ahorrar, ¿vale? El proveedor de estos sensores pues quebró, no sabemos dónde está el problema y vamos haciendo un apaño, ¿vale? Esto es un caso muy real que puede ocurrir. Simón, un aspecto que se suele decir mucho es no quiero comentarlo porque la competencia me puede copiar. Entonces, ¿dónde dirías que está la línea roja entre transparencia y secreto? Hay industrias e industrias, segmentos y segmentos, ¿vale? Pero generalmente en segmentos conocidos la competencia ya sabe de tus problemas. Hay mucha literatura, ¿no? Si tienes una empresa logística se sabe qué problemas tienen las empresas logísticas, un poco en relación con el ejemplo que hemos dicho antes, ¿no? Si tienes una cadena de restaurantes, pues 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Hay mucha literatura y mucho conocimiento. Entonces, el tema, ¿qué es? Que la competencia ya sabe que tienes estos problemas. Lo que no sabe es la velocidad que tú tienes para resolver estos problemas. Y desde lo que tú dices entre secreto o transparencia, claro, muchas veces una corporación, una empresa, puede expresar al aire un problema que tiene, pero no expresar
la anatomía o el contexto del problema. Lo que quiero decir es, una empresa puede decir, oye, yo necesito pues, un adhesivo pues, que cure en 2 minutos bajo el agua. Pero la competencia lo que no sabe es que eso es para hacer un submarino militar secreto, pues puede decir algo. ¿Vale? Entonces siempre puedes modularizar, ¿vale? y no desvelar la intencionalidad que hay detrás. Justo ahora nos hablabas del freno psicológico, pero también existen frenos internos. En muchas ocasiones has hablado del no inventado aquí y el sistema antiinmune. ¿Qué activa exactamente el no inventado aquí y qué coste tiene cuando aparece? ¿Qué activa? Pues activa pánico. ¿Vale? Activa pánico porque imagínate que eres un ingeniero químico que llevas 2 años intentando formular un ingrediente y de repente aparece una startup con 2 chavales de 25 años que te lo resuelven en 3 meses. Pues porque, yo qué sé, usan computación cuántica, por decir algo. ¿Vale? Claro, este científico, este ingeniero químico, no le va a dar ilusión. Lo que le entra es pánico. Lo que le entra es miedo. Miedo a ser reemplazable, miedo a ser prescindible, ¿vale? Porque alguien básicamente le ha adelantado por la derecha. Simón, a veces comentas este matiz, ¿no? De que no es malo, sino que realmente tiene miedo. Coméntanos exactamente miedo a qué. A ver, el miedo es natural de los humanos y es algo que hay que llevarlo y acompañarlo con empatía, ¿no? Y con humanidad, las empresas. Pero el miedo básicamente es una pérdida de estatus corporativo, de estatus dentro de la empresa. ¿Vale? Es de verse reflejado y verse expuesto. Y ahora vamos a poner en práctica un caso, ¿vale? Que un equipo interno lleva 2 años con un problema y una startup lo resuelve en 6 meses. ¿Qué pasa por dentro? Por dentro se activa un mecanismo de autodefensa. ¿Vale? Las corporaciones, las empresas, ¿no? Cuando una empresa escala, pues se dice que se vuelve eficiente, ¿no? Hay departamentos, hay estructuras, pero esa eficiencia, aparte de un tema de costes, también se vincula a un sistema para garantizar estabilidad y seguridad y continuidad. Entonces, cuando viene un agente externo, pues normalmente los equipos internos pues dicen, bueno, muy bien, estos lo hacen, pero en nuestro caso es diferente. Porque esto en la planta pues habrá ruido, porque el emprendedor no entiende que aquí en esta casa es diferente, porque no sabe que somos diferentes y se genera pues esta fricción, ¿vale? Y se queda en una posición pasiva buscando problemitas pues, para anular esta incursión externa, básicamente. Y Simón, ¿cómo se manifestaría el sabotaje día a día? Danos 3 señales claras, por ejemplo. 3 señales claves pues, sería, primero, parálisis por análisis, el cambio de portería y el silencio administrativo. Parálisis por análisis, pues como dice la palabra, ¿vale? Empezaría a mirar todo desde un punto de vista muy pasivo, esperando a que falle. ¿Vale? Criticando cualquier nimiedad, cualquier cosa que sea pequeña, ¿vale? Y para que esta iniciativa pues fracase. Y todo desde un despacho. El cambio de portería pues sería añadir KPIs a última hora que no están reflejadas o que probablemente los proveedores tradicionales o la propia casa pues no aplicaba, pues no sé, me invento, pues que tiene que funcionar bajo condiciones extremas de climatología, ¿no? Y eso pues no esté definido en un inicio. Y el último punto pues sería algo que pasa muchísimo, ¿vale? Que es el silencio administrativo, ¿no? Y silencio administrativo puede entrar la típica burocracia, los pagos, los departamentos de legal, regulación, compliance, cualquier cosa. Y al final la startup la matas por inanición, porque no nos olvidemos que lo más valioso de una startup es su tiempo, ¿vale? En una corporación es diferente, empresa consolidada, validada, ¿no? Entonces es un tema económico. En el caso de una startup, ostras, es que mi tiempo es oro. Porque, Simón, ¿nos podéis explicar qué significa anestesiar un sistema inmune corporativo, ya que tú propones anestesiarlo en vez de eliminarlo? Sí, anestesiarlo se refiere básicamente a reducir el dolor o el miedo este que puede sufrir el personal interno de la corporación, es hacerlos partícipes, ¿vale? de la solución, ¿vale? En lugar de hacerlos que estén en un lado opuesto a la solución, ¿vale? Por ejemplo, una gobernanza, ¿vale? En una corporación, una nueva gobernanza de cómo tratar la innovación puede situar a todos los actores de dentro de la empresa, ¿vale? Que les interese pues, que esta iniciativa pues, llegue a buen puerto, básicamente. Esto es lo que nosotros llamamos anestesiar, porque lo que hace es quitarle el dolor,
¿vale? O sea, no lo ves como un contrincante, sino lo ves como un aliado. Y la otra táctica, entiendo, enfocarse en el pain point. ¿Cómo presentas una solución externa para que el manager vea a los KPIs como aliados y no tanto como un problema? Aquí el pain point es básicamente entrar en la parte humana del problema, ¿vale? La parte humana del problema, obviamente la corporación tendrá sus métricas de eficiencia, pero la parte humana es ir en cuál es el punto de dolor, como dice la palabra. El punto de dolor es, oye, ¿a ti te interesa estar cada día hasta las 8 calibrando estos sensores de la planta que fallan? ¿Vale? Pues entonces, oye, podrías mejorar mucho, ¿no?, en este aspecto, pues con un aliado externo y a la vez, con el sistema este de gobernanza, pues que tu bonus sea orientado más a la solución, no orientado a que tú lo resuelvas. Pues ahora nos gustaría ir a la herramienta más práctica del documento, que es escribir el reto con precisión, porque, bueno, como comentas, hay una precisión semántica que puede ser un reto blando versus un reto duro. Entonces, dices que la clave está en esta precisión semántica. Entonces, descríbenos exactamente qué es un reto blando. A ver, un reto blando para mí es literatura, ¿vale? Es básicamente un aspiracional, ¿vale? Por ejemplo, si tú dices, pues no sé, sostenible, ¿no? Pues claro, es un reto blando, es una aspiración de que tú quieres que la empresa sea más sostenible o algún área sea más sostenible, pero no lo puedes aterrizar de ninguna manera, ¿vale? Entonces lo que se necesita básicamente es huir de los adjetivos y buscar más sustantivos y verbos, ¿vale? ¿Y un ejemplo? Palabras como sostenibilidad, futuro, incluso la propia palabra innovación, sinergia, todas estas palabras son blandas, todas estas palabras no pueden activar un mecanismo, ¿vale? Son aspiraciones. Justo ahora has comentado que hay adjetivos que es mejor no usar, como por ejemplo innovador, eficiente o sostenible. ¿Por qué dirías que es tan peligroso? ¿Qué consecuencias puede tener? Pues por ejemplo, sostenible, ¿sabes? Si tú lanzas un reto sobre sostenibilidad, te puede venir desde un proveedor de paneles solares a una empresa que incentive la cultura del papel reciclado en tu empresa, ¿vale? Y al final, ¿qué ocurre? Te pasas 2 meses filtrando propuestas dentro de la categoría sostenibilidad que no resuelven los problemas reales de la empresa. Probablemente el manager justifique su trabajo de esos 2 meses porque está revisando propuestas y al final, ¿qué ocurre? El líder de esa empresa dice, oye, ¿dónde está el resultado de este trabajo? Pues igual acaba en cosas vagas. ¿Y crees que un reto blando es una incompetencia narrativa o por el contrario es una estrategia defensiva para que nadie pueda medir el fracaso? Yo creo que en un 80% es una estrategia defensiva, ¿vale? O sea, como más vago eres, más difícil es señalarte, ¿vale? Si por ejemplo tú dices, oye, yo quiero mejorar mi NPS, ¿no?, del 30 al 50, pero luego te quedas en el 40, ostras, es que has fracasado, ¿vale? Entonces, en cambio, si tú dices, yo quiero mejorar la satisfacción del cliente en general, sin decir de dónde vienes ni a dónde vas, pues bueno, tu status quo se mantiene, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando hacía videojuegos para Nokia, pues ellos cuando puntúan de manera cortés, es porque te ponen un 7 o un 8. Pero con un 7 o un 8 es que no vas a ninguna parte. Es una cortesía de que no eres malo ni eres el mejor. Es una cortesía de si al final sales elegido o tu proyecto sale elegido, pues yo te apoyé porque tienes un 7 o un 8, pero si al final fracasas, bueno, como me caes bien, yo te apoyé. Es cortesía, básicamente. Hablemos del principio del contraste. ¿Cómo pasamos o cuál es la regla mental que nos permite pasar de opinión a problema medible? La regla del contraste es muy sencillo. Es escenario 1, pues una variable, escenario 2, otra variable. Por ejemplo, hemos dicho el caso, pues no sé, la logística, ¿no? Pues yo quiero ahorrar 45 minutos, o sea, perdón, del escenario 1, pues tardan 45 minutos y quiero reducirlo a 15 escenarios. Esta es la regla del contraste. Tienes que saber de dónde vienes, pues para medir a dónde vas, pero siempre respetando las contingencias, ¿no?, las restricciones, las limitaciones. Esto es lo típico. Muchas veces hay muchas ideas felices, pero pues implica un cambio estructural en tu edificio, un cambio estructural de tu sistema de información y no se puede hacer. Entonces la regla del contraste no solamente es A y B, es A, B y el contexto. Perfecto, Simón. Yo creo que hasta ahora ya nos has dado unos cuantos tips para construir un manual donde realmente la innovación pueda funcionar y ahora nos gustaría pasar a ejemplos reales de empresas. A mí me gustaría hablar del caso Repsol y Enel. Cuéntanos un poco qué ha pasado con estas empresas. Estos casos son interesantes porque
Siempre decimos, ¿no?, que las empresas tienen más prisa o menos prisa en función de las amenazas, ¿no? Y tú puedes decir, Repsol, ¿qué tipo de amenaza hay, ¿no? Claro, este tipo de, más mencionado Repsol y Enel, vamos, son empresas energéticas, ¿no? ¿Qué amenaza tienen una empresa energética? Pues en un principio pues la regulación. ¿Qué amenaza tiene más? Los valores de la sociedad, que tú quieres energías limpias, quieres energías que no vengan de estados sólidos. Entonces, estas empresas son probablemente las que se han activado antes en toda esta transformación, ¿vale? Para mí, lo que han hecho muy bien es que la innovación no la tratan como un evento de marketing, la tratan como un proceso ingenieril más de la empresa, ¿vale? No me acuerdo si Enel me parece que utiliza una plataforma, ¿vale?, de retos, para encontrar solucionadores en el mundo, pero esta plataforma ya te define qué TRLs necesitan para solucionar. TRLs es un poco el nivel de madurez tecnológica de la solución. Ya te especifica claramente qué TRL están dispuestos a jugar. Ya te especifican claramente qué métrica quieren mejorar o te dicen lo que no quieren, ¿vale? ¿Y esto en qué afecta en el ecosistema? Afecta que los proveedores pues quieren trabajar con estas empresas. ¿Por qué? Porque no quieren perder tiempo, ¿vale? En cambio, una empresa que no ha hecho los deberes, pues ¿qué ocurre? Pues el ecosistema pues básicamente pasará de ellos. Y Simón, en base a tu experiencia, ¿cuál dirías que es el antipatrón típico que hace que las buenas startups pasen de largo? Básicamente las buenas startups viven normalmente de su propiedad intelectual, ¿vale? Y un antipatrón sería, pues, muchas veces en las bases legales de las corporaciones, pues porque los departamentos legales son bastante letales, los departamentos legales, sobre todo corporativos, ¿no?, porque velan en la legalidad del negocio, del core business, ¿no?, que diríamos, ¿no? Y muchas veces, y se bloquean, se blindan, perdón, ¿no?, ante cualquier eventualidad. Pues muchas veces en estas calls, ¿no?, de Open Innovation o de retos, pues muchas veces pues te dicen, oye, la idea pues no la queramos, ¿vale? Y esto es un poco como matar la startup, ¿vale? Ha pasado mucho en estas iniciativas o programas de aceleración, programas de incubación con corporaciones detrás, que los departamentos legales pues van un poco desalineados o simplemente quieren proteger, ¿no?, pues los muros del castillo, ¿no?, que es la corporación, y se pasan un poco de frenada. Lo que yo digo es, claro, lo que la corporación tiene que expresar es que quiere licenciar esta IP, no ser propietaria de esta IP. Es pasar a ser socios en lugar de ser señores feudales. Y Simón, siendo con el perfil corporativo, a mí hay una idea muy potente que comentas, que es que el héroe corporativo ya no es el inventor solitario, sino que es el orquestador de conocimiento. ¿Qué implica esto para un líder de innovación? Para un líder de innovación en una corporación, básicamente lo que implica es una cura de humildad. Claro, las corporaciones pues nos llenamos el pecho, ¿no?, de que somos los mejores, conquistaremos el mundo, creceremos, seremos más eficientes, las métricas, los dashboards todos en verdes, ¿no? Claro, todo es perfección, ¿no? En cambio, por ejemplo, en una startup todo es error, todo es fallo, pero al final dicen, no, pero estamos aprendiendo, ¿vale? En cambio, en una corporación es como que no hay tiempo para aprender, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que le implica es una cura de humildad, porque ya no se le percibe como ese científico de bata blanca solitario en un laboratorio, sino pasa a ser el director de orquesta, ¿vale? El director de orquesta no es alguien que sepa tocar todos los instrumentos de forma individual, sino que sabe quién es el mejor pianista en Boston, quién es el mejor violinista en Tokio y los hace tocar juntos, ¿vale? Un poco esto es el paradigma. Simón, si tuvieses que darnos 3 reglas de oro para blindar una iniciativa de innovación frente, por ejemplo, a la vergüenza o al sabotaje interno, ¿cuáles serían? Yo creo que las 3 reglas de oro serían que el reto tenga un nombre y un apellido, ¿vale?, que no tenga un departamento, un área estratégica de la empresa, tiene que tener un nombre y un apellido. En muchas organizaciones se le llama sponsor, otras se llama dueño, otras se llama responsable, ¿vale? Y eso querrá decir que está alineado, ¿vale?, con la atribución que tiene esta persona, y entonces muchos problemas internos desaparecerán mágicamente porque este señor tiene interés de que avance, ¿vale?, que se resuelva, ¿vale? Y la gobernanza, obviamente, la acompañará de que no sea el señor que lo resuelva, sino puede ser un agente externo. La segunda regla es usar datos, ¿vale? Datos y no adjetivos, ¿vale? Nada de aspiracional. La regla del contraste que hemos hablado es importante, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de la empresa. Y el último punto diría que es
ser muy estrictos con la IP que acabamos de hablar, ser muy claros con el proveedor que esta IP no se la va a apropiar la empresa. Y claro, si nos ponemos a encartar a los reyes, pues que el proveedor, la startup, pues pueda usar la IP en otras corporaciones. Esto asegura que vengan los mejores a proveer de la solución. Y para todos aquellos que ahora nos estén escuchando, que tengan una startup o una empresa, ¿qué les dirías o qué te gustaría que aplicasen mañana en su misma empresa? Yo lo que les diría es que fueran, y es divertido, que sean los saboteadores de su propia empresa, ¿vale? Esto es una práctica que me parece que en alguna universidad se hace, que básicamente lo que se enseña es: vamos a sabotear tu producto o servicio, ¿por dónde empiezas? Y es divertido porque la gente se anima a decir los problemas, en lugar de decir, oye, ¿dónde falla esto? Y señalar a alguien, ¿vale? O sea, les estás añadiendo, ¿no?, en una línea editorial de sabotear en lugar de señalar culpables. Perfecto, pues ahora ya tenemos como los retos establecidos y yo creo que la siguiente fase sería hablar sobre qué mecanismos debe usar una gran corporación para poder alcanzar sus objetivos. A ver, una vez definidos los retos, que esto es un ejercicio que en las personas ocurre, ¿no?, es admitir, ¿no?, mis incapacidades y gestionar bien cómo puedo mejorar. A partir de ahora es cómo me relaciono con estos proveedores. Pues claro, hay muchos mecanismos que hemos visto y muchos mecanismos que se han utilizado mal y no han tenido continuidad del tiempo, y otros mecanismos que han perdurado, ¿vale? También debo decir que el ecosistema de startups pues también ha evolucionado en este sentido. Hay mucha más cultura emprendedora en la sociedad en general. Aquí yo me remito, hay un gráfico muy famoso que básicamente va de un lado mecanismos más económicos y en el otro extremo los mecanismos más caros y a la vez que implican más integración. Mecanismos económicos que hemos visto, pues todas estas hackatones, todas estos procesos de scouting mission, que quiere decir que la gente de las corporaciones van a visitar ecosistemas de innovación, van a visitar ecosistemas de startups, ¿vale? Recordad un poco que nosotros aquí hablamos de startups porque es donde nosotros creemos, ¿no?, en Península, que son las entidades que realmente innovan, ¿vale? O sea, es innovar o morir, básicamente, ¿vale? Entonces tienen que innovar desesperadamente. ¿Qué ocurre? Una corporación puede ir a buscar ideas frescas, ¿vale?, cambios de cultura. Recordad que en una corporación, os comenté, se promueve la continuidad y la seguridad y la estabilidad. Entonces ellos pueden organizar una hackathon, ¿no? Hemos visto en todas partes, universidades, escuelas, centros, donde hacen hackatones y la corporación define un reto, ¿vale? Y aquí otra vez, pues esta historia, ¿no? Puedes ver posibles soluciones de una manera muy barata, ¿vale?, y a la vez gente ajena a la corporación, pero ese reto tiene que estar bien definido. Otra manera de hacer lo que llamamos el venture clienting, ¿no?, que es un poco ese comprador. La corporación ejerce de comprador de riesgo. Es como si yo te dijera, te vendo un coche, pero lo acabo de inventar ahora y lo he probado ayer. Entonces tú como comprador dices, ostras, igual me voy a marcas más conocidas o estables, ¿no? Yo digo, ya, pero es que mi coche no consume ni gasolina ni electricidad. Ostras, ¿no? Pues esto es el venture clienting, ¿no? La corporación hace de cliente, pero de cliente de riesgo, ¿vale? Las corporaciones necesitan estas etiquetas, porque si estas etiquetas no estuvieran, probablemente el manager recibiría las culpas por haber contratado mal, ¿vale? En el otro extremo, pues estaría ya la adquisición o la inversión, ¿vale?, que ya sean corporaciones que tienen mecanismos de inversión en startups o mecanismos de money, ¿no?, de adquisición de startups, ¿vale? Y esto sería el más caro y el que implica mayor integración con la corporación. Es decir, hay un abanico pues bastante amplio y en medio pues habían estos problemas de incubación corporativos, estos problemas de aceleración corporativos, que ahora probablemente queden un poco como vintage, ¿no?, porque es lo que decía, ¿no?, el ecosistema de startup ha madurado bastante y se acercan normalmente a corporaciones que tengan iniciativas de innovación corporativa, de corporate venturing, como llaman, porque si no es hablar lenguajes distintos o dirigirte a una organización, si eres emprendedor, dirigirte a una organización que no está preparada para atenderte. Pues muchas gracias, Simón. La verdad que ha sido un episodio muy interesante y yo creo que has dicho muchos tecnicismos que las organizaciones, para poder cumplir sus objetivos, deberían tener en cuenta. Y bueno, yo me quedo con la idea de que la innovación abierta no se empieza por la solución, sino en cómo describes el problema. Creo que es un punto muy interesante, así que gracias. Muchas gracias. Te agradecemos que hayas venido al podcast de No Surrender. Sobre todo el enfoque que tenemos en cada podcast es pues dar, como decía Julia, consejos a aquellos emprendedores, empresarios, y con los ejemplos que nos
nos has dado creo que ha quedado de manera muy gráfica que las empresas no fallan por falta de ideas, sino por falta de concretar retos y detallarlos bien, ¿no? Entonces te agradecemos mucho la participación hoy con nosotros en Now Surrender. Un placer. Y gracias a todos vosotros que estáis con nosotros en cada episodio, cada 2 semanas. No olvidéis en comentarnos, en seguirnos en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.